La experiencia de peregrina, epílogo. Recordemos primero que Juan Bunyan vivió de 1628 a 1688 y escribió la segunda parte del Progreso del Peregrino cuando ya había salido de la cárcel, cuando ya trabajaba como predicador visitando muchas iglesias y cuando llegó a tener una visión muy amplia de lo que necesitaba la iglesia de Cristo. Pensando en esto, fue que escribió muchos detalles que ya encontramos en la experiencia de peregrina. Pudo observar, por ejemplo, que la iglesia estaba perdiendo unidad. También que estaba olvidando su misión. Y en tercer lugar, que se estaba volviendo elitista. Muchos de esos cambios él los añoraba. No los pudo ver, pero sí se animó a escribirlos, a dejar pues un adelanto, un impulso al escribir la segunda parte del Progreso del Peregrino, porque en realidad no sucedieron hasta 100 años después y más de su muerte. De 1800 a 1900 se observaron estos cambios entre los cristianos. Se buscó cuál debería de ser el factor de la unidad, no abajo, no entre los que vivían como cristianos, sino en Dios. Se predicó el arrepentimiento y se predicó a los marginados, a los pescadores, a los marinos y a los que trabajaban en las minas. Se pensó en los niños que trabajaban en pésimas condiciones y sin nada de educación. Y la otro detalle, se comenzó a salir a llevar el mensaje del Evangelio a otras naciones. Mucho de lo que vimos en la experiencia de peregrina comenzó a hacerse una realidad. Juan Bunyan vivió en 1600, esto comenzó a pasar ya con claridad en 1800. Maravillosa visión de un varón de Dios que puede captar lo que a futuro Dios quisiera hacer con los suyos. Esto fue lo que subrayó en las experiencias de peregrina. La iglesia de Cristo es formada por quienes, reconociéndose pecadores y merecedores del infierno, aceptan como verdad lo que la Biblia les dice que les espera a los pecadores. Y por esto buscan huir de la ira venidera. Esto lo vimos en Sin Gracia, que después se llamó cristiano. La iglesia de Cristo es formada por quienes han llamado a la puerta para ser aceptados, los que claman por misericordia y los que creen que la invitación de Cristo es para todos. La iglesia es formada por aquellos que han visto con sus propios ojos, los ojos de la fe, a Cristo muriendo en su lugar en la cruz del Calvario. Aquellos que se reconocen como comprados por esa sangre vertida en la cruz, y por aquellos que confiesan a Cristo como Señor de su vida. La Biblia habla y habla de arrepentimiento. Es una necesidad. El Señor Jesucristo dijo que es necesario que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados. También leemos de compromiso. La Biblia dice o nos recuerda
Habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué ha sucedido? El Señor Jesús comenzó predicando: arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero hoy, ¿qué significa arrepentimiento? ¿Dolor por todo lo que hice? ¿Aborrecer lo que antes fui? ¿Reconocimiento de lo débil, enfermo y inepto que soy? ¿Qué ha sucedido? El apóstol Pablo confesó: el Dios de quien soy y a quien sirvo, para ser de Dios y para ser útil para servir a Dios, se debe morir. Pero, ¿cómo se entiende morir para resucitar con Cristo a una nueva vida? Romanos 6:4. En verdad, se desea ser diferente, totalmente diferente a lo que se fue ayer. La iglesia de Cristo, pertenecen a ella los que han sentido ese cambio total, profundo, que Dios ha operado en su vida. Pensemos en las confesiones de Cristiana y de Mercedes. Aquellos que rigen su vida por lo que Dios dice en las Sagradas Escrituras. Por aquellos que han decidido jamás volver atrás. También la iglesia de Cristo, pertenecen a ella los que han aceptado y han encontrado algo en que ocupar su tiempo y sus manos para servir a Dios. Acordémonos de Mercedes. Y que le han prometido que nada va a cambiar lo que hacen y lo que son delante de Dios. Aquellos que creen y que crecen en la gracia y el conocimiento de Cristo. Pertenecen a la iglesia los que dan de su tiempo para arrebatar de las garras a quienes han caído en sus trampas. Los que han ensanchado su corazón para aceptar a todos. Los que son conocidos por su nuevo nombre. Acordémonos de Gran Corazón y en especial de aquel que dijo: antes me conocían, pero ahora soy integridad. Nuevo nombre, nuevo ser, nuevo elemento, persona a quien conocer. La Biblia habla de un cambio. Dijo Pablo: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. La Biblia habla de compañerismo y dice: de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué se entiende por crucificar la carne con sus pasiones y deseos? Como lo leemos en Gálatas 5:24, se enseña lo indispensable y prioritario que esto es para ser de Cristo. Los que son de Cristo, dice Gálatas, han crucificado la carne. ¿Qué ha sucedido? La Biblia confirma: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Pero, ¿cómo se enseña a estar en Cristo Jesús? La sentencia es: el que en mí no permanece será echado fuera. Entonces, es muy importante entender esto y más importante todavía, vivirlo.
¿Qué ha sucedido? La Biblia dice, esto erais algunos, mas ya sois, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6:11. Pero, ¿se acepta este cambio que Dios ha efectuado en sus hijos? ¿O se les ve como si todavía siguieran en ese ayer del cual Dios los ha rescatado? La Iglesia de Cristo, también enseñó Juan Bunyan en su segunda parte, tiene una misión que cumplir, pero necesita de hijos instruidos en las sagradas escrituras. Necesita de creyentes que esperen en Dios para que Él les conceda las peticiones de su corazón. Recuerden el consejo que le dio Prudencia a Mercedes. Y espera o necesita matrimonios donde Cristo es Señor y serle útiles es lo prioritario. Necesita de hogares como el de Gallo y el Nazón, que se abran para que se goce de la comunión en Cristo. Recuerden que allí fue donde se formaron esos matrimonios estables y fuertes de los 4 hijos de Cristiana. Necesita de varones que enseñen a otros a portar la armadura de Dios. Recuerden cómo Mateo tuvo que ser instruido en esta virtud. Necesitamos o necesita la iglesia de madres que se interesen en las almas de sus hijos. Recuerden las oraciones de Cristiana que ante Dios fueron contestadas. Necesita de corazones que se ensanchen para admitir a diferentes personas. Recuerden que al final del viaje se habían unido a ese grupo de Cristiana mucha gente necesitada de ayuda. Se necesitan virtudes como piedad, prudencia y caridad para dar buenos consejos y para darlos a tiempo. Recuerden todo lo que pasó en el Palacio Hermoso. Y se necesita de valientes que enfrenten a los emisarios de Satanás y defiendan a los débiles. La Biblia habla de hermandad. Dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. Romanos 15:7. ¿Cómo nos recibió Cristo? Se olvidó de nuestro ayer y solo pensó en una cosa, en lo que Él, por el poder de su Padre y por la virtud de su sangre, podía hacer en sus nuevos redimidos. Habló de crecimiento, dice o recomienda el apóstol Pedro, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18. ¿Qué ha sucedido? La Biblia instruye, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Pero, ¿qué tiempo se aparta para estudiar la Biblia? Para estar en comunión y platicar con Dios y permitir que Él nos platique a nosotros. Para orar por los necesitados y para ayudar al prójimo. ¿Y qué tiempo nos roba todo lo que hoy demanda nuestra atención? ¿Qué ha sucedido? Eso que hice por Cristo ayer, ¿me preocupa hacerlo mejor el día de hoy? Esto es,
crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y entendamos gracia como se entendía en la antigüedad. La habilidad, la destreza para hacer algo con enorme y gran exactitud y belleza. La gracia de Dios. Todo lo que tocan sus manos es hermoso y es bello. ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Nos preocupa crecer en la gracia? Mi conocimiento de Dios y de Cristo hoy es más amplio y más profundo que lo fue ayer. Esto es crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Piensen en aquellos pequeños que le piden a sus padres que les marquen en la pared una rayita y luego vean cómo van subiendo cada vez un poco más. Así nos interesa crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Nos medimos con el vecino y sí, vemos que algunos son mejores que nosotros y nos quedamos contentos, nos quedamos conformes. Pero debemos medirnos con la vara que Dios usa para hacerlo. Si estamos en Cristo, el Espíritu Santo nos transforma de gloria en gloria, como lo leemos en 2 Corintios 3:18. Y si esto pasa, veremos cada día cómo se va forjando en nosotros la imagen misma del Señor Jesucristo y nos gozaremos cada día de un aumento en esto, la gracia y el conocimiento del Señor Jesús. ¿Qué ha sucedido? Dios demanda, honroso sea en vosotros el matrimonio. Hebreos 13:4. Pero aún se ve el matrimonio como la provisión de Dios para que se preserve y se propague la fe y las verdades del Evangelio. Recordemos las pláticas de integridad con Gallo y después con la misma cristiana. Esto es lo que falta el día de hoy. Ciertamente, entre lo mucho que hoy está en peligro de extinción, está la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 3. Luchemos para que esto nunca suceda. Oremos. Dios nuestro, confiaste en nosotros una fe, un conjunto de verdades, un conjunto de lecciones, un conjunto de historias escritas en tu palabra. Permite que sepamos luchar para que nada ni nadie las cambie, ni nada las haga menos enfáticas, menos precisas, menos urgentes. Ayúdanos a luchar por esa fe dada una vez a los santos. Esto lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.